Gracias a la familia Misión Rúa. Bueno, voy a empezar con la siguiente cita bíblica, porque con esta cita bíblica llegué a la misión y fue la gran promesa que Dios me hizo antes de que yo conociera la misión y antes de que yo conociera el ayuno. Nadie recomienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo, porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rótura, y nadie echa vino nuevo en envase de cueros viejos, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases. A vino nuevo, envases nuevos. Para Cuaresma me llega un mensaje en WhatsApp de la mamá de una de mis mejores amigas y me dice: Diana, por si acaso te interesa, te envío este chat. Lo abro y es un chat de ayuno de 40 días. Yo no estaba pasando por el mejor momento. Lo dejé ahí, nunca lo volteé a mirar. Me voy para ese fin de semana a una vigilia de un retiro. Y estando en el retiro, en la vigilia, abro la Biblia y le pido a Dios que me hable. Y cuando me habla, yo necesitaba realmente hacer un cambio en mi vida. Llegué a ese retiro desconsolada, sin querer saber de Dios. No quería rezar el rosario porque me había involucrado con una persona en la que no me tenía que involucrar. Me metí con un hombre casado. Y el problema más grande era que no me importaban las consecuencias. Llego a la vigilia sin querer rezar, sin querer saber de nada de Dios, y Dios me dice: te voy a hacer una persona nueva. En ese momento ni escuché, ni oí, no entendí absolutamente nada de lo que me quería decir la cita bíblica. Yo decía: ¿cómo puedo volver a ser nueva? Una hora después de estar en la vigilia, escriben en el chat del ayuno un señor que se llama Luis Séquera, que, si les digo, lo he visto una vez en la vida nomás. Me guió en este camino. Él escribe en el chat: ¿quién quiere ir a hacer servicio a las hermanitas, a un comedor comunitario con las hermanitas de la caridad? Yo le digo, escribo: yo quiero ir. No tenía ni idea de la misión, solamente vi el mensaje y le escribí en el interno: me gustaría ir a acompañarlos. Voy, los conozco, me subo por primera vez a esa camioneta con 4 personas ayunando, y yo lo único que dije es: esta gente está loca, ¿cómo van a ayunar 40 días? Y yo tenía hambre. Entonces Luis me dice: tranquila, Diana, a cada uno le llega su momento. Y yo: no, este sí se terminó enloquecer, yo no voy a hacer un ayuno de 40 días. Ese día rezamos 2 veces el rosario, yo sin querer rezar el rosario. A Luis le llamó la atención la manera como se rezaba. Lo rezamos donde las hermanitas de la caridad, con indigentes, con abuelitos de la calle. Fue muy conmovedor. Esa fue la única vez en la que yo vi a Luis. Entramos en tiempos de pandemia. Luis me dice: Diana, ¿por qué no rezamos un rosario con mi familia? Después me dice: ¿por qué no le contamos tu testimonio a mi familia? A la siguiente semana se convirtió en: ¿por qué no rezamos el rosario con unos jóvenes? Y yo dije: bueno, pues normal, que es rezar un rosario básico con alguien de Bogotá y jóvenes, pocos jóvenes. Entramos a Semana Santa y en el grupo del ayuno de 40 días estaban haciendo las horas, el reloj viviente de las horas de la pasión. Empiezo a hacerlo y siento una promesa, segunda promesa por parte de Dios, sin saber qué se venía de en adelante. Y Luisa Picarreta, a las 11 de la noche, habla con la Virgen María, y y ella le dice a la Virgen: Madre mía, tómame de tu mano materna y vamos a recorrer el mundo en busca de almas. Y yo me grabé en el corazón esa frase instantáneamente. No sabía qué se venía. Hice una vigilia con el libro de las horas de la pasión porque Dios me estaba hablando y yo realmente en ese momento no lograba escuchar lo que él me quería decir. A la siguiente semana, Luis me dice: Diana, ya hablé con el padre, un padre que yo no tenía ni idea quién era el padre, de una misión que yo no tenía ni idea porque ni siquiera me había puesto a chequear qué era. Vamos a iniciar a hacer el grupo de jóvenes. Resulta que no va a ser de Bogotá, resulta que no va a ser de Colombia, sino va a ser internacional. Y yo me morí del susto y le dije a Dios: no te voy a decir que no,
pero me vas a tener que poner tareas diarias, porque no tengo ni idea qué vamos a hacer. Se crea el grupo, el 19 de abril es la primera vez que se abre el grupo, yo empiezo a conocer de la misión. Un día antes conozco al padre Claudio y cuando lo veo me sentí muy chiquita y empecé a ver instantáneamente cada uno de mis pecados y todo lo que estaba pasando con mi vida. Empiezo a hacer ese servicio porque cuando servimos es más lo que las otras personas hacen por uno que lo que uno hace por ellos. Empiezo a servir y empiezo a sanar. Luis me dice, Diana, vas a tener que empezar a ayunar. Tienes que fortalecerte, pero no hagas entonces el ayuno de 40 días. Haz el ayuno de miércoles y viernes para que te prepares. Empiezo a hacer esos ayunos y la Virgen María me empieza a dar clases, primero una clase de humildad, de cómo tenía que ser con los jóvenes y cómo yo tenía que estar siempre de últimas y los jóvenes siempre tenían que estar de primeras, cómo ellos tenían que tener toda la prioridad. Esa fue la primera clase que me da. Y me dice, tienen que participar todos para que ellos me puedan conocer y me puedan sentir. A la siguiente semana, 2 semanas, me muestra cuál es el formato que ella quería para el grupo de jóvenes. Y el formato que actualmente tiene el grupo es un formato que fue mostrado por la Virgen. No lo puedo describir, pero ella lo fue guiando. Habían muchas reuniones en que yo le escribía al padre, algo sucedió en medio de la misa, en medio de un rosario, porque desde que inició el grupo no paraba de rezar el rosario por la misión en la que estábamos con los jóvenes. Cada reunión se fue transformando, la fue organizando el Espíritu Santo, la fue haciendo Dios y yo decía, ok, si yo estoy viendo todo esto con ayuno de 2 días, ¿qué puede suceder si yo hago un ayuno de 40 días? No solamente me estaba sanando espiritualmente, Dios me estaba mostrando cada uno de mis pecados capitales y el tema de la lujuria y de haberme involucrado con personas que no tenía que haberme involucrado y cómo me estaba sanando. Empecé a ver sanación por parte de mi familia. Mi hermana, en uno de mis ayunos de miércoles, mi hermana tuvo una sanación de un aborto natural y sentimos la presencia de la Virgen en ese momento. Y yo dije, no, yo tengo que empezar a hacer el ayuno de 40 días porque estaban pasando muchas cosas a raíz de un ayuno de 2 días. Le pido la gracia a Dios de permitirme hacer el ayuno y que Él pusiera la fecha. Simplemente solo me dejé llevar y le dije, Dios, tú dedícate y tú dame la fecha en qué momento lo vamos a hacer. En ese momento estábamos en pandemia, las iglesias estaban cerradas, no habían sacerdotes que confesara y ya tenía una lista gigante de pecados que la Virgen me estaba mostrando. O sea, estaba dirigiendo un grupo, bueno, yo no, la Virgen lo estaba dirigiendo y con todos mis pecados. La misión invita en un congreso a Iván Gutiérrez. Cuando Iván Gutiérrez en ese congreso empieza a hablar de los temas de la nueva era, yo soy joven, no estaba con la experiencia de qué estaba pasando con los temas de la nueva era, con los ángeles caídos, con la meditación trascendental, temas de horóscopo, todo. Cuando empiezo a ver ese congreso, me ataqué a llorar y dije, tengo que confesarme ya. ¿Cómo puedo decir que soy Mariana, que veo a la Virgen, que rezo el rosario, pero también estoy con temas de nueva era que realmente en ese momento no lo entendía? Busco quien me ayude a confesarme, busco un sacerdote que me hiciera la confesión de vida. Me confieso una semana antes de iniciar mi ayuno de 40 días. Para ese sacerdote no era lo más correcto que yo hiciera un ayuno de 40 días. Me decía, eso es para místicos, Diana. Y es que acaso no vas a trabajar, es que no vas a hacer nada, tú tienes que solamente rezar, tú no vas a poder hacer tu vida normal. Pero ya había escuchado varios testimonios y ya había sentido el llamado de Dios a hacer el ayuno. Entonces ya, por más que me dijeran y me persuadieran para que yo dijera que no lo iba a hacer, ya la decisión estaba tomada.
2 días antes del ayuno, era mi cumpleaños, un sacerdote viene a mi casa a darme la bendición por el ayuno y me encuentro con que ese sacerdote también ayuna 40 días. Llega a mi casa, confiesa a mi familia, ese día sentí que Dios me estaba dando un regalo muy grande, no solamente me había llevado el sacerdote que me iba a guiar en la confesión y en la comunión en tiempos de pandemia donde todo estaba cerrado en Bogotá, sino estaba rodeada de toda mi familia, de regalos, me llegó comida, solamente comida, y en mi casa todo el mundo comió, todo el mundo llevó porque pues yo ya no podía tener nada porque ya iba a iniciar mi ayuno. Inicio mi ayuno con las gracias de tener al confesor, de tener a una persona que me diera la comunión semanalmente. Y al iniciar el ayuno, entro en descanso en el espíritu. Realmente Jesús me estaba llamando a caminar al desierto con él. No podía escuchar música. Desde el primer día, yo siempre había sido una persona que escuchaba música todo el tiempo con el ruido del mundo, de la gente, siempre con mis audífonos. Nunca estaba en casa o estaba de rumba, de viaje, en eventos, en trabajo, estudiando, pero nunca estaba en casa, nunca estaba en quietud. Y Dios me estaba diciendo, calma. Dios realmente me estaba diciendo, entraste a pandemia y vine a cambiarte la vida, porque yo entré a la misión sin conocerla en el momento que entramos a pandemia. El Señor me llama a estar a solas con Él en esos 40 días y a reparar cada uno de mis pecados. Por 26 días, todos los días, tuve sueño, tenía náuseas, mareo, vértigo, escalofrío, moría siempre del frío, me tocaba tomar agua muy, muy caliente para calentarme un poco nomás. No podía leer ni siquiera medio libro, intentaba leer y caía en sueño de espíritu, descanso en el espíritu y dormía como 2 horas y yo, pero es imposible, tengo que hacer mi vida normal. Le escribo a Amanda y Amanda me dice, descansa, que el Espíritu Santo te está pidiendo descansar y date el tiempo. Yo no tenía trabajo en ese momento. En el día 7, Dios me muestra un libro de mi vida y fue muy cruel haberlo visto como me lo mostró. A mis 33 años no estaba haciendo nada con mi vida. Me dio mucha ansiedad porque no tenía trabajo, pero realmente no era el tema de no tener trabajo, sino era mi vanidad, era mi ego, era mi soberbia y era lo que yo estaba intentando construir a través de un mundo falso y a través de un trabajo y unos amigos y el dinero y la sociedad que me estaba rodeando en ese momento. Y todo empieza por lo siguiente. Hay una cita bíblica y dice, tú sin embargo, y esto es para los papás, tú sin embargo, el que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú el que predicas, no hurtes. ¿Hurtas? Tú el que dices, no cometas adulterio, ¿cometes adulterio? Todo lo que yo estaba viviendo en el ayuno y todo lo que yo estaba viviendo en mi vida, lo empiezo a revisar en todo lo que yo había vivido en mi niñez. Tuve una infancia en donde hubo mucho maltrato físico y psicológico por parte de mi papá. Era demasiado maltratador. Era un hombre muy exigente. Entonces en mi casa vivíamos con mucho miedo. Había infidelidad, había temas de lujuria, alcoholismo, abandono. No se sentía el amor, no se sentía el cariño por parte de mi papá. Había demasiado maltrato y así vivimos con mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos. Yo viví así hasta mis 15 años. Cuando él se va de casa, yo siento su rechazo, empiezan las prohibiciones mayores, habían mensajes indirectos de él, que yo no era capaz de hacer las cosas, que yo no podía salir adelante y siempre estaba viviendo con miedo. Cuando entró a la universidad, estudié Derecho, entro a estudiar y empiezo a exigirme mucho más de la cuenta,
por el mismo miedo con el que había estado viviendo, con el miedo que mis papás me habían dado. Ellos todo el tiempo siempre sentía como ese miedo de no poder hacer las cosas por el maltrato que había sufrido en casa. Entonces empiezo a estudiar mucho, empiezo a esforzarme y a querer demostrar, porque ya no lo estaba haciendo por mí, sino demostrarle a mi papá que yo sí era capaz de salir adelante, que todo lo que él había hecho en mi infancia y todo lo que él me había dicho, yo lo iba a dejar callado. Se me estaba olvidando el tema de honra a padre y a madre. Así empiezo a trabajar y empiezo a trabajar. Mi primer trabajo es en la Procuraduría de la República, en el Congreso. Empiezo a ser asesora y un representante de la Cámara y todo lo que el mundo me empieza a mostrar teniendo esta clase de trabajos. Empiezo a rodearme de personas que tienen poder, que tienen dinero. Nunca estaba en casa porque a mí nunca me gustaba estar en casa. Sentía toda esa tristeza que habíamos vivido. Entonces, no, estar en casa no era para mí. ¿Cómo empiezas a los vacíos que yo tenía en el alma? Los empiezo a llenar con estudio. Después de terminar la carrera, hago una especialización. En la especialización, luego la maestría, porque nada me llenaba. Lo que sí me llenaba era estar ocupada, era tener la mente en otra cosa. Y entre estudiar, entonces estudiaba, trabajaba, tenía amigos, rumbeaba, viajaba, no sé en qué momento, hacía absolutamente todo, pero en todo tenía que responder y en todo respondía. Me empiezo a involucrar sentimentalmente con hombres con desórdenes, con temas de lujuria muy fuertes, con una vida muy oscura, y era tan oscura su vida que mi poca luz sentía que ellos me la pagaban y para mí era normal. Era normal porque pues yo había vivido mucha oscuridad en mi casa. Entonces pues seguía viviéndola así. Mm, Hombres no creyentes, ateos, y en eso me empiezo a convertir en una persona fría, en una persona calculadora, en una persona controladora que quiere tener el poder, que quiere tener mejores cargos, que quiere tener amigos de acuerdo a su estatus, sobre todo sentimentalmente. Mi mirada se volvió supremamente dura. Mi corazón estaba cada vez más fuerte, no me dolía ni lo malo ni lo bueno. Si algo malo me pasaba, al otro día era como si no lo sintiera. Y si algo bueno pasaba, pues bien, se estaban haciendo las cosas. De la mano de Dios y de la Virgen, nunca había salido de mi casa sin rezar el rosario y creo que gracias a no parar de rezar el rosario, las cosas no terminaron peor. Este es el mundo que yo empiezo a construir con un muro muy grande y nadie podía pasar en él. Me llené de cosas materiales, cada vez con más soberbia, con más lujuria. Mi ego estaba muy por encima, miraba a todo el mundo como si el mundo me debiera y no me importara absolutamente nada. Y eso empieza a tratar el ayuno, desde el día 7 que me empieza a mostrar el libro de la vida. Juan 3:8. Ya Jesús había advertido que el Espíritu sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Con el ayuno el Espíritu Santo estaba llegando a mí, en las sanaciones de mis heridas, en las conversiones que estaba teniendo a través del ayuno. En una conversación muy corta con el padre Claudio, en el día 26, él solamente me dijo 3 palabras y fueron las palabras más tiernas que me sonaron el corazón y no las, solamente me estaba diciendo, ok Diana, vamos a hacer esto, que tengas una feliz noche, descansa, fue algo muy básico, pero sentí tanto amor con esas palabras que vi el muro que tenía y era un muro gris gigante, gigante, y me dio tanta pena con el padre haber visto ese muro y ahí empecé a rezar y le digo, le pido al Señor que me muestre cómo quitar ese muro.
y cómo enamorarme de Él, cómo hacer para llenar mi vida de Dios profundamente. También me estaba metiendo en un negocio y Dios me lo empieza a mostrar en el ayuno, en un negocio que para mí era normal, un negocio económico que me da una buena entrada económica. Cuando voy en los primeros días del ayuno, Dios me quita la máscara y me muestra todo lo que iba a pasar en tiempos de pandemia con ese negocio y todo lo que estaba pasando detrás que yo no sabía. O más bien me estaba haciendo la loca porque yo no lo manejaba. Simplemente ponía personas ahí, yo estaba pues metida, pero muy superficialmente, tenía ganancias y ya. Cuando Dios me lo muestra, fue tan duro lo que me estaba mostrando y la gente alrededor mío, cuando me empieza a llamar, empiezo a sentir el dolor de lo que iba a pasar en meses después de la pandemia. Eso que Dios te puede cambiar de trabajo es verdad, que puede vaciar tus cuentas económicas es verdad, que cambia relaciones cuando son novios también es verdad. Menos mal, cuando empecé el ayuno no tenía novio porque si no, también hubiera acabado con mi relación sentimental si hubiera llegado a tener novio. Desde ahí empieza a mostrarme la avaricia, que pensé que no la tenía, pero obviamente me estaba metiendo en cosas que no estaban muy bien. En ese momento, cuando Dios me muestra lo del negocio, dejo de percibir la rentabilidad. Yo no tenía trabajo. Y le dije, ok, no me vas a dar este dinero, no tengo trabajo, me vas a quitar, debo salir del negocio, voy a hacerlo todo. Por favor, muéstrame cómo salirme de este negocio sin hacerle daño a las personas y sin que pase absolutamente nada. Termino el ayuno y a los 2 días de haber terminado el ayuno, consigo trabajo y del negocio, pues no sé qué va a pasar, pero no volví a saber nada hasta el momento. Hago San Pablo 2-3 días antes de terminar el ayuno. Y el padre me dice, Diana, vas a hacer cartas de perdón a tu papá y a tu mamá. Yo ya había tenido un proceso de perdón con mi papá hace 2 años, 3 años, y ya la relación es muy bonita. Y yo le dije, padre, pero pues ya nos la llevamos bien, ya no es necesario decirnos nada, ya todo está sanado. Y el padre me dice, si estuviera sanado, no tendrías el muro que tienes. Si estuviera sanado, estarías bien. Y lo tienes tan fuerte ese rencor, porque estás llena de rencor de lo que pasó en tu infancia, que vas a pedir perdón. Y yo, voy a pedir perdón por lo que me hicieron cuando era pequeña. Y me dijo, sí, vas a pedir perdón por cada uno de tus pensamientos. No solamente vas a pedir, no solamente vas a perdonar, sino también vas a pedir perdón por cada una de las cosas que juzgaste y le vas a decir cada cosa que opinas. Dios me da la gracia. Un día antes de terminar el ayuno, llamo a mi papá y temas de los cuales nunca habíamos hablado, los hablamos y él simplemente me da las gracias por haber hecho esa llamada. Al siguiente día sentí que me quitaba una carga de encima muy pesada. Y cuando termino el ayuno, mi mamá solamente tiene una palabra para decirme. Y es, nunca te había visto tan feliz. Nunca había sonreído como sonríes ahora. Y a mí se me partió el corazón. Me cambia de trabajo, me cambia del círculo social en el que estaba, lo que me desenvolvía, todo el tema laboral para mí. Me lleva a trabajar cerca a mi casa, a un lugar muy tranquilo, en donde ya cambié mis tacones por botas bajitas y tenis. Me pone personas increíbles. Cuando entro a trabajar, la líder del trabajo, de mi equipo de trabajo, es una joven de 28 años. A la semana, lo primero que yo le dije fue, yo trabajo los viernes, porque a mí me gusta estar con la misión desde el viernes al mediodía. Entonces yo le dije a la líder, yo tengo un trabajo desde el viernes, yo no puedo ir a trabajar el viernes. Entonces, la líder me dice, ok,
A los 8 días ella me pregunta más o menos que yo en qué trabajo, como que se da el tema de yo en qué trabajo, porque ella hoy en día me dice, no, pobrecita, tiene 2 trabajos, le debe tocar muy duro y trabaja el fin de semana. Le cuento sobre la misión. Diana ya conocía sobre la misión. Ella ya había tenido el llamado al ayuno, pero no se había atrevido a hacerlo. Cuando empezamos a hablar, hoy en día hace parte del grupo de jóvenes de la misión. Inició el ayuno una semana después de haberme conocido, ya terminó su ayuno. La parte laboral, a veces hablamos y decimos, el trabajo se hace solo, no tenemos que hacer tanto, se hace literalmente solo. Dios está trabajando por nosotras, me está permitiendo trabajar, tener mis ingresos tranquilos eh, y en un ambiente laboral muy, muy suave. En un momento sentí cuando inició a trabajar que yo no estaba viviendo mi vida, que yo estaba viviendo la vida de otra Diana. Yo le decía al padre, padre, esta no es Diana, es otra Diana. Me hace un llamado Dios en sanación de la lujuria por haberme metido con esta persona casada, a orar por las familias, a orar por los matrimonios y me da la gracia de entender la castidad y entender la castidad como el conocer la capacidad de amar la pureza del alma de las personas, de dejar el cuerpo y la parte física a un lado y realmente tomarnos la molestia de conocer el corazón de la gente. Entonces ahora, bueno, ahora oro mucho por los matrimonios, oro mucho por las familias. Y siempre había querido casarme, siempre he querido tener hijos, pero claramente no podía tener hijos y no me podía casar con todos los pensamientos que tenía. Y saliendo con personas no adecuadas. Hoy en día sé que si el día que yo me vaya a casar, Dios tendrá que ser muy claro conmigo y me va a tener que decir, es este, no te preocupes porque hoy sé que tengo que cuidar mi corazón, que es su corazón más que nada en el mundo y que no puedo andar por la vida jugando como si yo fuera dueña de mi vida, cuando el único dueño es Dios. En el ayuno hice de todo. En el ayuno hice el ayuno, la consagración a la Virgen, hice las misas gregorianas, se la ofrecí a mi abuelita, hice el ayuno de San Pablo, hice las cartas de perdón. Es como si me hubieran dicho, si usted hace todo esto, usted va a estar bien y va a sanar heridas. Y todo absolutamente lo hice al pie de la letra. Bueno, Dios realmente me dio todo, todo el carisma y todos los dones para poder hacer todo lo que tenía que hacerse para volver a hacer una vida nueva. Entendí que para la misión de los jóvenes, en la cual yo había llegado sin saber en qué me estaba involucrando, Dios se iba a convertir en hacerlo todo. Yo doy un 1% y Él hace el 99%. Y como se lo dijo el ángel a San José, entendí que la misión de Dios cuando te pone, Dios nos da los dones y Dios nos da los carismas para poder ser capaces de cumplir con su misión. Y hoy, pues bueno, le doy las gracias a la misión, que es una familia, al padre Claudio, pero sobre todo al grupo de jóvenes, porque en cada reunión a mí me estaban cambiando la vida. En cada reunión yo estaba sanando todas las heridas y estaba transformándome. Hoy terminé, bueno, anoche terminé mi segundo ayuno. Lo que les dije, con mi segundo ayuno, pues me vació las cuentas bancarias, me cambió totalmente de trabajo y feliz, feliz porque a pesar de haber hecho tantos cambios, la mirada cambió, mi mirada es más amorosa, Dios me dio un pedacito de su corazón, ya no tengo la dureza que tenía antes, la frialdad que tenía antes, porque cada joven que se me acerca a contarme sus problemas o a contarme lo que le sucede o lo que le sucede a sus familias, yo siento como si yo lo estuviera viviendo en los zapatos de ellos. Entonces a veces me dicen, todos te molestamos y yo dije, no es a mí, es a Dios. Y no soy yo la que hago absolutamente nada, es Dios el que está haciendo todo.
Y como dice, fue perfecto hoy porque como dice el Evangelio, somos unos pobres siervos y hemos hecho lo que nos ha tocado hacer. Creo que el Evangelio de hoy era perfecto para este testimonio. Anoche cuando estaba escribiendo el testimonio, porque anoche decidí escribirlo para darlo, llegué a la siguiente conclusión. Cuando sentí que no estaba viviendo mi vida, que fue hace 3 semanas, dije, sí estoy viviendo mi vida, solo que Dios me está dando una oportunidad de reconstruirla y de hacer una vida absolutamente nueva. Y es mi vida, es la vida de Dios, reparando mis pecados. Me duele cada uno de mis pecados, pero ahora solamente le pido vivir a Dios en la divina voluntad y todo gracias al ayuno y gracias a la familia